Bienvenidos a todos, bienvenidos a la noticia de la semana, los temas más relevantes que les vamos a comentar en estos minutos para hacer una síntesis de todo lo ocurrido. Y en primer término hablamos de una buena noticia porque Santa Fe va a contar con la muestra Tecnópolis en breve aquí en nuestra ciudad. Será del 8 al 24 de junio y las escuelas ya pueden comenzar a inscribirse. Llegará Tecnópolis a la ciudad y aquellos que quieran visitarla pueden hacerlo pidiendo un turno a www.santafeciudad.gov.ar/blogs/Tecnópolis. Allí se dispondrá de toda la información para registrar el día y horario de la visita a la muestra, que además estará destinada a estudiantes primarios desde cuarto a séptimo grado y secundarios sin distinción de modalidades. Las visitas de las escuelas a la muestra se van a realizar de lunes a viernes en el horario de 9 a 18. Para el desarrollo de este mega evento habrá más de 500 guías que son estudiantes universitarios que están siendo capacitados. Mientras tanto, el municipio local pondrá a disposición de las instituciones educativas un sistema de colectivos. Se estima que serán 30 los coches que a diario llevarán y traerán chicos a la muestra. Vale recordar entonces la fecha de Tecnópolis. Podremos disfrutar de esta verdadera muestra aquí en Santa Fe y también en Paraná, provincia de Entre Ríos, entre el 8 de junio al 24. Será una buena oportunidad para recorrerla en el ámbito de la estación Belgrano. El gobernador de la provincia fue operado en el día de ayer. Tuvo un serio problema de salud, fue un tema doméstico, pero no se trató de un esguince como en principio se había diagnosticado, sino de la rotura de un tendón de Aquiles. Y es por esto que debió ser operado en la jornada de ayer. Se recupera, no podrá pisar durante el término de una semana, pero lo que cabe consignar es que antes de la cirugía agradeció a todos los santafesinos el mensaje recibido a través de las redes sociales. Y en este sentido, lo que dijo Miguel Lifchit es que espera recuperarse con prontitud para volver a sus actividades. Estamos en la semana de mayo y como tal nosotros aquí vamos a tratar este tema porque se cumplen 207 años de este aniversario, la Revolución de Mayo de 1810 que nos marcó. Y en este sentido lo que tenemos para celebrar es que en el puente colgante se inauguró una nueva iluminación ornamental de este gran símbolo santafesino. El puente colgante, fue nuestro protagonista de la fiesta patria celebrada este 25 de mayo. Ayer por la mañana se realizó el Te Deum en la catedral y el desfile, y a partir de las 16 en la costanera santafesina tuvo lugar la Feria de Emprendedores, música e intervenciones urbanas, tanto del lado este como oeste de la Laguna Setúbal. El momento más importante tuvo lugar a partir de la hora 19, cuando con fuegos artificiales se dejó formalmente inaugurada la iluminación LED del puente colgante. Hay que decir que fue un día cargado de emotividad, con celebraciones, tradiciones y un gran espectáculo. Es por esto que, en alusión a nuestra fecha patria, a lo ocurrido hace 207 años atrás, vamos a hablar de cómo estaba Santa Fe y qué sucedió aquí en nuestro territorio en esa fecha en particular. Por eso recibimos a nuestro invitado de hoy. Y estamos con el historiador Bernardo Carrizo, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, a quien recibimos. Bernardo, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y poder compartir algunas ideas en torno de lo que se avecina, ¿no? Así es. Bueno, ayer festejamos el 25 de mayo y en este sentido es una semana muy particular. Y si bien algunos quedaron con la imagen de lo acontecido o de lo que aprendimos en la escuela, está muy bien recordar algunas cuestiones importantes a la hora de marcar este hito, ¿no? Después nosotros tendríamos que encarar nuestro propio camino. Yo propondría una primera entrada que tiene que ver con, hasta dónde los fenómenos revolucionarios porteños tienen traducción en Santa Fe, ¿no? Y ahí hay una traducción dificultosa, porque fundamentalmente en términos políticos Santa Fe era parte de lo que en aquel momento se llamaba la Gobernación de Buenos Aires. Entonces no tenía lo que después podemos denominar autonomía política. Entonces, en términos concretos, lo que acontece en la Semana de Mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, etcétera, en ese contexto,
tiene una traducción política no demasiado compleja, sino que en todo caso Santa Fe queda adherida políticamente a lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Y eso trae a colación otro problema. O sea, la Revolución de Mayo es vista como un fenómeno nacional y es un fenómeno urbano, es un fenómeno de una ciudad que, es cierto, no es una ciudad cualquiera, es la capital de un virreinato, de una unidad política muy fundamental, pero que evidentemente lo que pasa allí no necesariamente trae consecuencias automáticas y corroborables en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque hay ciudades que se van a convertir en adversaria de Buenos Aires. Es conocido en Santa Fe el famoso Paso de Belgrano por Santa Fe, que en realidad pasa por Santa Fe porque en Asunción se constituye un bloque político opositor a Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, esto que menciono últimamente tiene que ver con el vínculo que hay entre la revolución y otro fenómeno que va de la mano, que es la guerra. Claro. ¿No? Entonces, la guerra entendida como el manto de tragedia que reúne y que rodea la revolución, ¿no? Se puede pensar la guerra sin violencia, no se puede pensar la guerra sin las consecuencias que esto genera, y a veces en términos de la memoria y a veces en términos de las representaciones no queda más el halo del cabildo y no tanto este otro, ¿no? ¿Y cuándo Santa Fe, para recordar, comenzó a independizarse y a ya no formar parte de Buenos Aires? Para eso hay que pensar unos años transcurridos más o menos en torno de 1815, cuando quien es el primer gobernador, Candioti, asume precisamente la condición de una gobernación autónoma con un rol político diferenciado de la provincia de Buenos Aires, en un contexto, vamos a decirlo más ampliamente, de lo que en aquel momento se denominó el surgimiento de las provincias y que en términos historiográficos nosotros llamamos el proceso de fragmentación. Fragmentación quiere decir no hay una unidad política, hay varias unidades políticas que se llamaban en aquella época provincias, que no quiere decir lo mismo que hoy queremos decir. Provincia en aquel momento era Estado autónomo, hoy es parte de un Estado nacional. En aquel momento eran estados con sus propias reglas de juego, autoridades, fuerza militar, etc. Y en relación a la geografía de Santa Fe, digo, el Cabildo, que ya no está con nosotros, y algunos otros monumentos históricos importantes de esa época, ¿qué podemos agregar? Digo, el Cabildo estaba, se reunían, ¿había participación de algún tipo aquí en Santa Fe? Y sí, el Cabildo tenía la condición de ser el espacio político urbano, pero, como decía al principio, Buenos Aires, respecto a demás ciudades, tenía un principio de jerarquía, es decir, había ciudades que tenían órdenes jerárquicos, ¿no? Y la ciudad de Santa Fe tenía un orden de segunda, digo, en la línea jerárquica de la política. Eso no quiere decir que no hubiera en el Cabildo actividad política, pero sí lo que el Cabildo de Santa Fe decidía era obviamente en el marco de la ciudad de Santa Fe. Recibiendo decisiones políticas superiores a Santa Fe, emanada de Buenos Aires y dentro de la estructura virreinal. El Cabildo tuvo larga vida en términos políticos y en términos edilicios más larga vida, hasta que a principios del siglo XX, bueno, es borrado en términos materiales para dar lugar a otra institución que es la Casa de Gobierno, pero la vida del Cabildo tuvo, digamos, sus picos de mayor o menor relevancia, siendo que era fundamentalmente esto, un espacio de notabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Un espacio reservado a lo que en la época se llamaba la parte más sana y más importante de la sociedad, entendiendo como de esta manera a las personas, fundamentalmente hombres, propietarios, libres, que por estas condiciones podían ser vecinos, y ser vecinos participar de la política, es decir, la política es algo restrictivo, restringido a un grupo bien definido de personas dentro de una sociedad. Y nosotros que estamos en las comunicaciones, nos cuesta fundamentalmente pensar cómo en esa época se enteraba lo que pasaba, se enteraban en Santa Fe de lo que pasaba en Buenos Aires, por ejemplo, como para dar un ejemplo, ni que hablar del resto del territorio argentino, desde ese entonces, desde la Revolución de Mayo. Y en este sentido, bueno, ¿cómo hacían los de Santa Fe para saber lo que estaba pasando en Buenos Aires? Bueno, precisamente eso explica por qué hay tiempos distintos. Aquí se conoce la revolución a principios del mes siguiente, el 4 o 5 de junio, recién se conoce aquí lo que pasó el 25, el 22, la famosa Semana de Mayo, se conoce a partir de una distancia entre 15 y 20 días.
Y generalmente las noticias llegan a través de los mecanismos convencionales de la época, a través de los comerciantes, del sistema de comunicación que tenía que ver con un primitivo sistema de correo que tenía que ver con los chasquis y demás mecanismos de comunicación muy vinculado al comercio, ¿no? Y esto hace que el vocero termina siendo alguien que no necesariamente viene de la estructura política, a veces sí, a veces no, entonces hace que la información sea de alguna manera con un ritmo distinto a la que hoy nosotros podemos considerar. Pero también no solamente la información, sino qué se interpreta de ella, porque vos podés mandar un dato y el tema es qué se interpreta del dato. Y en un contexto de transformación política como ese, una interpretación implicaba tomar una posición. Entonces no era una cuestión solamente de información, es una cuestión de interpretación para la acción política. Y eso creo que es clave para entender el escenario revolucionario. Bueno, es tan interesante, por ahí me quedaría horas escuchándote, Bernardo, y preguntándote cosas de aquel momento, pero de la vida política, de estas decisiones que mencionabas, que tomaron una vez que se conoció lo acontecido en Buenos Aires, además de la iglesia y algunos referentes militares, ¿quiénes más participaban de las decisiones en Santa Fe? Y ahí yo volvería a esta idea de, para la época, ¿qué quería decir vecino? Hoy, incluso si vos escuchás, obviamente ustedes manejan permanentemente estos datos, ¿no? Cuando el intendente de la ciudad se hace referencia al vecino, ¿no? Hoy, en la actualidad, esa expresión no tiene absolutamente nada que ver con lo que implicaba decir eso en el siglo XIX. El vecino era aquel sujeto que tenía una distinción política porque precisamente podía participar de la política. Y para participar de la política había que tener ciertas condiciones. Una, la que dije, ser propietario. No alcanzaba con ser hombre libre y mayor. Eso era importante, pero sin ser propietario no se daban las condiciones para qué. Para ser o cabildante y o participar de las asambleas abiertas del cabildo. Entonces, ahí entran a jugar una serie de sujetos con estas condiciones. Después están otros que portan otros principios de honorabilidad. Los militares de carrera, los miembros del clero, ¿no es cierto? Y a estos vecinos que menciono. Entonces uno ve el siglo XIX y cuando ve la estructura política de cualquier institución va a encontrar estas tres condiciones. Los grandes propietarios y distinguidos comerciantes, los miembros del clero y los miembros del mundo militar. Bueno, eso es lo que en aquel momento podemos llamar era la élite. Y la élite no tiene demasiada, digamos, diferencia si uno toma Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba, porque estos son los criterios de lo que podemos llamar hoy la distinción. La distinción se traducía en estos roles, con estas funciones en el mundo político. Y ahora te voy a poner en un aprieto, porque a modo de síntesis y de reflexión final, me gustaría que desde el estudio, desde todo lo que ustedes han conocido y demás, nos des una visión de lo que significó la Revolución de Mayo para nosotros, digo como santafesinos y también como resto del país que logra por lo menos sus primeros pasos hacia la independencia, que después se va a concretar en 1816. Me gustaría hacer referencia a la Revolución como el inicio de un laboratorio político, entendiendo como laboratorio político lo que uno hipotetiza inicialmente, un lugar de ensayo y error. Como hay ensayo y error, no necesariamente es un lugar en donde se sabe lo que va a ocurrir. No se sabe cómo va a seguir, llamaríamos hoy la historia. Por lo tanto, dicho de otra manera, 1810 no está anunciando 1816, sino que en todo caso 1810 abre las compuertas de una aventura política. Claro. Cuando digo aventura política no me refiero al tono romántico de expresión de aventura, sino me refiero a que salimos a recorrer un terreno que estamos conociendo y que no sabemos bien hacia dónde vamos a terminar arribando. Sabían lo que no querían. Sabían lo que no querían, pero no quiere decir que estuvieran claro y de acuerdo en qué querían. Ejemplo, no estaba claro que esto iba a ser luego, años luego, una república. Estaba claro que no querían un monarca como el monarca francés que ocupaba en aquel momento España, pero no estaban absolutamente convencidos de no seguir bajo las órdenes del monarca español que estaba preso. Por eso cuando vemos a quién jura fidelidad a la Junta de Mayo, jura fidelidad al rey español. Uno viéndolo acá dice, ¿esto qué es una acción política errónea? No, en realidad es una estrategia política en un contexto de incertidumbre.
Y entonces esto es importante, yo lo quiero decir antes de que termine esta idea. La incertidumbre es parte de la política. Y como es parte de la política, a veces nosotros nos quedamos con lo que se concretó, es decir, cómo terminó, creyendo que como terminó estaba escrito antes que eso iba a ser así. Y en realidad no, por eso la idea del laboratorio. Por la idea del laboratorio coloca el ensayo y el error y la incertidumbre como empresa política. Impresionante. Bueno, muchas gracias por todos los conocimientos, por todo lo que pudimos aprender hoy. Sirve cada año reflexionar sobre lo ocurrido en 1810, así que bueno, muy contentos de tenerte en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos con el historiador Bernardo Carrizo, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Lamentablemente, esta semana tuvimos que dar cuenta de otro atentado que se adjudicó el ISIS. El Estado Islámico afirmó haber tenido que ver en el atentado en Manchester. Lo cierto es que el grupo yihadista publicó un comunicado en las redes sociales en el cual asegura que un soldado del califato hizo estallar explosivos en el desvergonzado teatro en el que se reunían los cruzados. Llegamos al final de la noticia de la semana. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos semana a semana en este desafío de contarles los temas más importantes de lo ocurrido justamente en la semana. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.